que políticas tenían que hacer, que sabemos que hay un montón de políticas en los países, pero que debe haber algunas o muchas que justamente tuvieran que ver con el rubro de la salud. Es ahí que sale justamente en México el Instituto Mexicano del Seguro Social para ayudar justamente al trabajador. Posteriormente, antes del Seguro Popular salió el otro tipo de seguro que todavía no me acuerdo muy bien cómo se llama. Era algo relacionado justamente con el IMSS, pero no me acuerdo muy bien ahorita el nombre. Si no se los investigo, se los traigo para la siguiente clase también. A partir de ahí, justamente empiezan las políticas internas en cada uno de los países para decir, vamos a generar salud, porque todos los países tenían un tipo de hospital privado y un tipo de hospital público, pero justamente se les dijo ahí de, pues sí, existe el punto privado, pero si en el punto público no haces que vaya tu persona, pues mucho menos vas a lograr que en el punto privado vaya a atenderse, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan las políticas de promoción, por eso se promulgó esta declaración en que sea la atención primaria a la salud y la promoción a la salud, para llegar hasta el último momento hasta el último rincón de todos los países y empezar justamente con esta adoptación de medidas. Aquí en México pues tenemos diferentes organismos que actúan en conjunto, los organismos públicos y privados también ya actúan en conjunto con todas las acciones que se quieren llevar. Obviamente también tenemos campañas, promociones, programas, vamos a escuelas, en el mismo hospital también hacemos ahí la promoción. Están las clínicas de primer nivel que tanto en IMSS como en IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud que promueven todo este tipo de acciones y pues está generando todo este tipo de cambios. 6. La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Está al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su participación en todas y cada una de las etapas de su desarrollo. Justamente aquí es cuando avanzamos junto con la sociedad. Si la sociedad avanza, nosotros tenemos que continuar junto con esa sociedad, ya sean cambios sociales o en cambios tecnológicos. A partir de ahí, cada una de las prácticas se tienen que hacer bien fundamentadas sin perder esos derechos humanos, por eso dice ahí prácticos y científicamente fundados y socialmente aceptables, porque si va en contra de la dignidad humana o si va en contra de algún otro derecho justamente humano, nosotros nos damos cuenta que estamos faltando a este punto número 6, porque no debemos de perder el quitarle la dignidad a esa persona que hablábamos desde un principio. ¿Cómo quito la dignidad humana? Quitándole alguno de los derechos humanos que son mundialmente reconocidos. Si yo afecto al menos uno de esos, estoy afectando esa dignidad y me estoy yendo contra justamente esta práctica de asistencia sanitaria esencial del punto número 6, en la cual la comunidad tiene derecho justo a recibir ese trato de primera instancia, pero justamente también tienen que haber políticas que logren separar el que no se pierdan esos derechos humanos. 7. La atención primaria de salud Profe, mande. ¿le puede regresar un poquito? Sí, ahí está. ¿Dudas hasta ahorita? Listo. Bueno, la 7. La atención primaria de salud refleja condiciones económicas, las características socioculturales, políticas del país y de sus comunidades. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos justamente todos estos puntos que se debe tener en la atención primaria o promoción a la salud. A partir de ahí, cada país tiene que adquirir diferentes políticas o diferentes condiciones de trabajo en las cuales nosotros
podamos darle una calidad específica a cada sector de la población. El problema con México es que México es un país multicultural. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un montón de culturas presentes y no solamente la comunidad indígena y la comunidad justo, pues como todos nosotros, sino que también tenemos comunidad inmigrante, comunidad de diferentes tipos de religión, diferentes tipos de creencias culturales, políticas, que justamente llevan a esa multiculturalidad del país. Por eso es muy importante que nosotros veamos en alguna instancia o que tomemos un curso sobre ese trato digno a la multiculturalidad. Y más aquí justamente en este país que presentamos toda esa multiculturalidad presente. De ahí es que esas características socioculturales modifiquen los programas o la atención de la salud dependiendo de la característica de cada una de ellas. Imagínense aquí pues cuántas políticas necesitamos, ¿no? Necesitamos una política para la diferente comunidad indígena, porque cada comunidad indígena tiene sus propias creencias, sus gustos y costumbres, sus usos, perdón, y costumbres. A partir de ahí tenemos la comunidad que ya tiene mucho tiempo aquí, pero ese tipo de comunidades que no es indígena, pues como todos nosotros, de población común, a partir de ahí todos tenemos una ideología tan mínimo diferente en lo que es el tema, por ejemplo, de religión. Y a partir de ahí también tenemos que hacer una política especial para cada una de ellas o englobarla en una misma. El segundo punto es, se dirige a los principales problemas de salud de la comunidad. Por ejemplo, si de repente la OMS dice, necesitamos atacar el problema del VIH, pero pongamos un mundo utópico donde en México no haya casos de VIH. Sí tiene que atacar ese sector porque es algo mundial, en decir, existe esta problemática, pero por ejemplo, si en México se mueren más personas de diabetes, tenemos que atacar primero ese problema de salud de la comunidad. Es decir, sé que existe el VIH, pero primero les voy a dar de diabetes, porque la verdad no tengo ningún enfermo de VIH, pero de diabetes tengo como 10,000 personas enfermas, ¿no? Tan solo 3 estados. Entonces, a partir de ahí empezamos las políticas que empiecen a dirigir esa, esa campaña o ese programa de manera indicada en cada una de las enfermedades específicas de los países y después del país en la región, porque no nos enfermamos de lo mismo aquí en Jalisco que quizá en el norte, en Chihuahua, por así decirlo. En Jalisco generalmente está presente el dengue, el zika, el chikungunya, enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades psicopatológicas, pero, por ejemplo, si vamos a Chihuahua, Chihuahua tiene mucha incidencia del Chagas, que justamente es un vector endémico de esa parte de ahí, ¿no? Entonces, justamente nos basamos y también pues tiene las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Una diferenciación de los programas por región sería, ok, advierto a todo el mundo de las enfermedades crónico-degenerativas, pero en Jalisco me voy hacia el vector justamente del mosquito del dengue, de la Aedes aegypti, y en el norte me voy con el Trypanosoma cruzi, que justamente es el que me da la enfermedad de Chagas, ¿no? Incluye una educación sobre los problemas de salud prevalentes y sobre métodos para prevenirlos y controlarlos. En ese tipo de programación ya tenemos que decir cómo vamos a prevenir, con qué métodos vamos a prevenir y cómo vamos a controlar las enfermedades si no logro yo prevenirlas. A partir de ahí ya se hacen las diferentes políticas. Las políticas que, por ejemplo, aquí en México se ven en los 3 niveles de atención. Un nivel primario, en el cual yo empiezo a prevenir y educar. Un nivel secundario, que empiezo a tratar a las personas y ciertas justamente enfermedades. Y uno terciario, en el cual ya vienen súper mal y necesitan también, aparte de la atención, una rehabilitación posterior a lo que está viviendo la enfermedad de esa persona. Así es como justamente nos basamos aquí en México, pero obviamente en otros países cambia esa estructura justamente en educación. Hay países que obligan a las personas a ir al hospital si no hay cierto tipo para el hospital preventivo o de educación, si no hay cierto tipo también de multas, y a partir de ahí así han podido controlar justamente muchísimas enfermedades. Pero eso ya depende del punto sociocultural
de cada país o de cada región. Obviamente también nosotros tenemos aquí en México políticas internas de cómo educar en Jalisco, pero quizás si nos vamos a Yucatán, allá van a tener otras políticas diferentes y van a estar tratando otras cosas justamente totalmente diferentes. Pero cada una de ellas, sin olvidar todos estos decretos que se dieron justamente en esta declaración de Alma Ata. Siempre tenemos que estar presentes que se deben de cuidar que estos derechos que se dan aquí no se muevan. Se pueden transformar, pero no se pueden eliminar. ¿Qué implica? Implica que el sector sanitario, a todos los sectores y campos de actividad corresponsables del desarrollo nacional y comunitario, o sea, todo sector de salud necesita participar. Ahí solamente se incluía justamente lo que es el sector público. Después se hizo otra reunión en las Américas, justamente, en la cual en esa reunión de las Américas se incluye el sector privado y en el cual se pone ahí un decreto que en el punto justamente que estamos hablando de implicar al sector sanitario, se incluye y se pone una anotación en el cual se incluye en todo este tipo de prácticas al sector privado. O sea, el sector privado aquí en México, al pertenecer a este tipo de Organización Mundial de la Salud, no puede dejar de lado todo lo que se está diciendo ahorita en esta declaración de Alma Ata, e inclusive en la Carta de Ottawa que ya vimos. Ellos pueden llevar justamente a cabo o deben de llevar a cabo estas políticas. Solamente se pueden salvar, por así decirlo, por las políticas internas de la empresa, porque es una empresa privada, que es cuando generalmente las empresas de hospitales privados se justifican y de que se atienden personas a lo mejor que las atropellaron ahí o que llegaron de repente o que las llevaron porque era el hospital más cercano y peligraba la vida, no les pagan, no les cobran como tal en algunas partes, pero sí les cobran justamente una cierta cantidad, porque es como ellos se solventan justamente en este tipo de casos. Requiere y fomenta en grado máximo la confianza de sí mismo, la participación del individuo y de la comunidad en la planificación, organización, funcionamiento y control de la atención primaria de salud. O sea que en el punto o en el tipo de donde debemos de poner más dinero es justamente en esa participación del individuo, donde será donde tendremos que incluir más fuerza de personas y monetaria, pues en la atención primaria de salud, en el caso aquí en México de los hospitales de primer nivel. ¿Por qué no se hace? Pues porque no hemos podido solventar ese tipo de situaciones por el simple hecho que segundo y tercer nivel están abarrotados. Y hay muchísima gente que va justo ya no a prevenir enfermedades, sino a combatir la enfermedad que justamente que están llevando. Entonces, pues justamente lo que se decía en aquel entonces es que se llevara el funcionamiento y control de la atención primaria de salud. México no lo logró, México se le salió de las manos, pero todavía sí hay países, por ejemplo, que atacan mucha esa parte. Una parte, por ejemplo, muy importante en atención comunitaria la tiene aquí en el sector de América Latina y el Caribe, pues Cuba. Cuba gana muchísimo a muchos de los países de aquí, de América Latina y del mundo, justamente tener una prevención muy buena en lo que es en enfermedades. Generalmente la persona cubana se enferma de algo crónico degenerativo porque algo en su cuerpo no funcionó, no porque justamente se descuidó o algo en su salud, como nosotros aquí en México. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Ok. En ese mismo punto, debe estar apoyada por sistemas de interconsultas integrados, funcionales y que se apoyen mutuamente, con visitas a la mejora progresiva de la atención sanitaria completa. Obviamente estas interconsultas, es decir, preguntarle a cada región,